apóstol Janet Rentería. Sean todas bendecidas y bendecidos. Me gozaba poderosamente escuchar la voz del pastor Arturo. Mucho aprecio por su casa, por el ministerio. Sabemos que el Señor es su sanador, que es mucha la tierra, así como le dijo al patriarca Caleb, que había mucha tierra por conquistar todavía. Así, esas mismas palabras les estamos enviando a su corazón, a su cuerpo, a su mente, para que, como las águilas, sea renovado para esta nueva temporada. Gracias por esta oportunidad que se me brinda de poder estar con ustedes, llevando el mensaje en esta temporada de Semana Santa. Se me ha pedido solícitamente que estemos tratando un tema que tiene que ver con las 7 palabras, el momento sublime de Jesús en la cruz. Quiero que vayamos rápidamente a la palabra del Señor, que es lo céntrico de este día, y se vayan conmigo al Evangelio de San Juan, capítulo 3, verso 17. Juan, capítulo 3, verso 17. Leemos bajo la unción del Padre, del Hijo y el poderoso Espíritu Santo del Señor. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Cuántos creen en esa palabra? Vamos a repetirla. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Padre, gracias te doy en esta hora. Gracias porque tú estás conmigo, Señor, y estás con cada oyente, con cada hermana, con cada hermano que se ha dispuesto en esta mañana, en este momento, en unidad de tu espíritu para recibir esta preciosa palabra, el mensaje que tú has colocado en mi boca para ser sembrado en los buenos corazones que se disponen en este día. Sean todos bendecidos en el nombre de Jesús, Señor, que sea esta palabra escuchada, retenida en nuestros corazones y puesta por obra en nuestra vida. Gracias, Señor. Qué bueno, estamos conmemorando la Semana Mayor en la cristiandad. La semana donde se dio muerte, pero también se efectuó el acto más poderoso y sublime que la tierra haya sido testigo. Y es parte fundamental de nuestra fe, la resurrección de nuestro Señor. Es un recordatorio de la importancia de nuestra fe cristiana. Y se me ha pedido que presenten ustedes este sermón para que juntos y juntas podamos experimentar, bendito sea el nombre de Dios, el milagroso momento que encierra las agónicas palabras del Señor en el momento de estar colgado en el madero. Para muchos y más para los incrédulos, este fue un acto de locura y de pérdida de tiempo, de burla, pero porque consideraban vanas las palabras agónicas de aquel moribundo que yacía en esa cruz. Pero más allá de ser lo que el corazón endurecido del hombre, lejos de Dios, no alcanza a percibir, a través de su agonía, a través de su dolor expirante, Jesús instauraba como voluntad del Padre Celestial el perdón y la reconciliación del cielo con la tierra. Quisiera invitarlos por un momento, por un instante, basado en la palabra de Juan capítulo 3, verso 17, a que inclinemos el rostro ahí donde estemos, si usted puede hacerlo, un minuto de silencio en honor a ese momento magno y sublime, que era el sello, la garantía por el cual el Padre Celestial, el Padre de las Luces, estaba enviando a su Hijo a la tierra para traer al mundo restauración de todas las cosas, devolverle al mundo la posibilidad de dejar
el espíritu de la orfandad y sentir nuevamente el abrazo de un padre consolador. Mientras estaba en la introducción de este tema, el apóstol Janet Rentería se atrevió osadamente a pedirle a una hermana que cantara. Y yo sentí, me estremecí en el corazón de que esa dama, que es una hija de Abraham, que ha llorado y ha derramado lágrimas de dolor y de amargura, ella necesitaba ahora recibir esa palabra de que el Señor la consuela, la abraza y le dice, todavía no he terminado contigo. Vamos a ser solícitos a un minuto de silencio. Respiremos profundamente y meditemos en estas palabras de introducción. Por favor, solícitamente y con humildad le pido que se concentre en un minuto de silencio. En la cruz, yo primero vi la luz y las lágrimas de mi alma yo la ve. Fue ahí por fe. Yo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Aleluya. 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 Toca los corazones, Señor, en esta mañana. Respira profundo y siente la presencia de Dios, el abrazo del Padre. Suelta tu carga. La conmemoración de este acto va más allá de una emoción y se concentra en la posibilidad de la restauración de todo lo que se ha dañado alrededor de nuestra vida. En el nombre de Jesús. Aleluya. Mis amadas, mis amados, quisiera abrir en un momento, este instante, este momento que se me ha permitido para hacer una pregunta al estrado. ¿Qué sentiste? ¿Qué experimentaste en este instante? ¿Habrá alguien que pueda escribir o decir rápidamente en 2 o 3 palabras qué pudo experimentar en este momento? Gracias, Dios. Gracias, Señor, por cada familia, por cada hijo, por cada hija que está en esta hora bajo esta cobertura. Creyendo en esto de la reconciliación del cielo con la tierra, he titulado este sermón El sublime y poderoso acto del Rey del Universo, resumido en 7 palabras. Lo primero que se me viene a la mente es decirle en cortas palabras que toda la vida de Jesús fue una expresión de amor sublime, de un amor inmenso. Aleluya. La pastora Luis Grimaldo dice, el amor tan grande de mi Padre, bendito sea el nombre del Señor. Toda la vida de Jesús fue una expresión inmensa, profunda, pasional hacia todos los seres humanos, sin condición ni limitaciones de ninguna especie. El acto de la cruz
que el diablo trató de ridiculizar a través de la religión no puede prevalecer en la inmundicia, ya que este acto sublime, bendito sea el nombre del Señor, es un acto precioso, maravilloso del Hijo de Dios. El acto de la cruz, a partir de ese momento, dejó de ser un expectante y morboso y terrorífico instrumento de muerte y es convertido a través del poder sobrenatural del Padre en el acto de amor y del perdón y de la reconciliación sobre lo que no tenía remedio, sobre lo que no tenía solución. Y ese plan sigue vigente en este tiempo. Y yo he venido a decirte como siervo de Dios que en medio de lo que tú estás atravesando, sigue presente en medio de tu vida esa torre fuerte que el Señor ha erguido a través de los tiempos para proteger tu vida, para decirte que todavía hay esperanza para lo que hoy quizás en tu vida has pensado y te tiene triste, maniatado, pensando que ya no tiene remedio. Si esto no fuera posible, entonces el acto de la cruz perdería el sentido y su vigencia. Bendito sea el nombre de Dios. Los ciegos del mundo abrazarían la luz a través de este acto. Esa luz que traía vida a la humanidad. Es en la cruz donde las manchas del pecado, color rojo carmesí, cambió de tonalidad a la más preciosa y resplandeciente blancura. ¿Cuántos pueden alabar y glorificar el nombre del Señor? ¿Cuántos pueden decir en este día, Señor, gracias por el regalo ofrecido, por la obra magna, impagable a nuestra condición humana? La dispensación que fue abierta es la cruz. La dispensación que fue abierta para vertir el agua que nos lava cada día de nuestras inmundicias. Gracias, Señor, por este precioso regalo. De tal forma, mis amados y amadas, pero es el momento de la cruz donde de una manera sintética, organizada, definida, muy bien definida, Jesús nos regala 7 palabras que son el resumen perfecto de su preciosa obra, de su maravillosa obra. Yo he dicho en este día que la cruz tiene como significancia, entre otras cosas, la dispensación que fue abierta, una corriente de agua que se abrió en un costado para vertir esa agua en nuestro ser, en nuestro cuerpo, en nuestra alma, para lavarnos de todas nuestras inmundicias terrenales. Bendito sea el nombre de Dios. Jesús nos regala 7 palabras que son el resumen perfecto de su obra preciosa, de su vida magistral, de su mensaje. Verónica dice, salió un dolor en medio de mi suspiro. Bendito sea el nombre de Jesús. La obra de Jesús sigue vigente. No es estéril. Es productiva, aunque quizás en este tiempo tus lágrimas de amargura y de dolor tratan de empañar lo que el Señor ha prometido, que ha establecido para bendición de tu vida. Esta obra de su vida nos las entrega, bendito sea el nombre de Dios, como el mejor regalo que puede hacernos para que a lo largo de los años y de los siglos queden bien fundamentados los pilares de esta preciosa enseñanza. En este caso, rubricados no solo por su palabra, sino sobre todo por la cruz preciosa, signo inequívoco de su amor al ser humano. Allí contemplando tamaño espectáculo, muchos permanecían curiosos en sus maldades humanas. En sus maldades humanas. Escépticos, corazones dolientes, intelectuales, gente rigorista, indiferente, para los que la muerte de Jesús no era más que una ejecución más, sin incidencia ninguna, ni para su vida, ni para la historia. Lo que sí era cierto
que el drama del universo estaba allí en su agonía. Debido a los rigores físicos de la crucifixión, Cristo solo habló con gran dificultad durante las últimas horas en la cruz. Las escrituras solamente registran 7 breves declaraciones del Salvador en la cruz. Muchos eruditos pensaron que era un completo fracaso la obra de la cruz. Tengo sed. En tus manos coloco mi espíritu. ¿Por qué me has abandonado? Y entre otras. ¿Qué significancia, qué poder, qué autoridad podría encerrar en el desespero humano palabras de un moribundo que Isaías, 800 años antes de su nacimiento, lo describe como un hombre sin hermosura, sin parecer alguno, destruido y morido? Ahí yacía en la cruz y muchos lo tuvieron por herido del Padre. Bendito sea el nombre de Dios. Cada una de sus declaraciones a la final estaba repleta de un profundo y verdadero significado para traer vida, para traer esperanza. Bendito sea el nombre de Dios. No podemos olvidar como iglesia, como comunidad, no podemos olvidar como cristianos el sentido de ese momento. No podemos hacer a un lado y ser parte de los comunes y corrientes, sino que somos parte de un pueblo escogido, linaje santo, real sacerdocio, que en esta mañana, sin importar las tribulaciones, porque esas no determinan tu vida, ni lo que Dios antes de la fundación del mundo habló de ti. Yo he venido a decirle a una mujer, yo he venido a decirle a un hombre en este día, que no es por casualidad, sino por la diosidencia de Dios que está sintonizando esta línea sobrenatural de amor, de reconciliación, que desde antes de tu nacimiento Dios tenía un propósito contigo. Es en el Calvario, mientras los soldados todavía se repartían sus vestidos, aquel moribundo oraba al Padre pidiendo perdón por ellos. Lucas capítulo 23, verso 33 al 34, nos recuerda: y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Meditemos en un instante ante estas palabras, que la agonía y el desespero de lo que te acompaña diariamente no pueda ser más grande que el poder respirar hondamente y escuchar las palabras de Jesús diciéndole al Padre: Señor, Abba, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Esas palabras quizás probablemente fueron pronunciadas mientras estaba nuestro Señor siendo clavado a la cruz, y parece resonar en nuestros sentidos humanos ese momento morboso, tétrico, del martillo clavándose en la piel preciosa del Maestro. Aquel momento histórico, sublime, fue lo que influyó en el corazón de aquel discípulo, que en la distancia detrás de un arbusto estaba agazapado, temblaba, viendo cómo aquel majestuoso hombre que lo había acompañado y había manifestado tantas señales, prodigios y poder que salía de él, ahora yacía inerte, totalmente desfigurado y destrozado por las manos de Satán. Aquel hombre, como quizás
Tú en esta mañana estás viviendo un momento crítico y tu mirada observante solo se inclina a contemplar la desgracia. Aquel hombre, heredero del reino de Dios, discípulo de Jesús, su vida quedó enmarcada por un instante cuando vio aquella lanza que se incrustaba en el costado del Señor. Sus manos destrozadas por esos clavos inmensos. ¿Cómo podrían venir posteriormente a traerle buenas nuevas y a decirle que el Señor había resucitado? Luego el Señor no ha resucitado. ¿Y por qué hoy en tu vida hay tanta situación adversa y lágrimas de amargura? El Señor ha resucitado. No, yo tengo que meter mi mano en su costado. Porque mis ojos contemplaron el momento cuando el sonido morboso de aquella lanza partía la costilla y hacía brotar agua y sangre de su cuerpo inerte. ¿Qué estás contemplando hoy? ¿Dónde está tu mirada hoy? Bendito sea el nombre de Dios. Esas palabras, una vez más, escúchame con atención, probablemente fueron pronunciadas mientras nuestro Señor estaba siendo clavado en la cruz. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La cruz fue alzada en aquel lugar desafiante. Es digno de señalar que tan pronto como la sangre del gran sacrificio comenzó a fluir, en ese mismo instante, por fe, declaramos por fe que el gran sumo sacerdote de la orden de Melquisedec ahí comenzaba en su agonía y en su dolor a cumplir parte del propósito, interceder por cada uno de nosotros. ¿Cuántos alaban y glorifican el nombre del Señor? Mientras que los indolentes, los incrédulos se burlaban, justo mientras la burla y el abucheo alcanzaban un nivel febril y profundo, el Señor responde precisamente de la manera opuesta, como la mayoría de los hombres lo habían hecho. En vez de amenazar, en vez de mirar con odio y resentimiento, devolviendo el insulto con un corazón envidioso, desafiante, maldiciendo a los que consideraban o los que pudiesen ser los enemigos. Antes, por el contrario, aquel moribundo, lleno de amor, oró al Padre a favor de aquellos. Esa es la intercesión verdadera, la intercesión sacerdotal. Como hemos visto, con detalles mínimos y precisos que rodean la muerte de nuestro Señor, esta poderosa intercesión del sacerdote de sacerdotes a favor de sus propios asesinos, por decirlo así. Esto era necesario en cumplimiento de las profecías establecidas desde el mismo Antiguo Testamento. Dice la palabra en Isaías, capítulo 53, verso 12, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. ¡Qué poderoso es esto! ¿Quién tiene ese poder? ¿Quién tiene esa autoridad para interceder por aquellos que se levantan como enemigos? Sino aquel que está lleno de amor. El significado total de la cruz se resume en ese acto singular y profundo de intercesión. Juan 3:17 nos recuerda. Y espero que esta palabra profundice y haga fruto, haga eco en tu vida. No te conozco, pero el Señor sí te conoce, porque no envió Dios a su Hijo
al mundo para condenarlo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Quién es el instrumento? ¿Cuál es el instrumento que hoy, en este tiempo, habiendo pasado más de 2000 años, el Señor quiere usar para llevar a cabo este plan? Ay, ay, ay. ¿A quién le está predicando el Señor esta mañana? ¿Qué es más interesante? ¿La situación económica, el problema que tienes en el matrimonio, la situación por donde están pasando tus hijos, o dar cumplimiento a la palabra establecida en el Señor, porque Él no es irresponsable? Si Él te ha llamado a cumplimiento al llamado que Él te ha ofrecido, busca primeramente el reino del Señor y lo demás se dará en cumplimiento a sus promesas. Para el Señor no hay nada imposible. Ciertamente, cualquier mortal habría deseado desquitarse, solo maldecir o injuriar a aquellos bárbaros que se habían ensañado sobre aquella humanidad preciosa en aquellas circunstancias. Uno podría pensar que incluso el Dios encarnado habría querido invocar algún legiones de ángeles celestiales, como en el momento de Getsemaní, cuando Pedro quiso ayudar al Señor. Ciertamente, quizás esa es la forma del pensamiento del hombre carnal, mas no es el pensamiento del hombre espiritual. El Señor estaba en una misión y esa misión requería de la profunda misericordia del cielo. Él moría para comprar el perdón por los pecados. Y aún en el punto efervescente, culminante de su agonía, su corazón estaba lleno de profunda y verdadera compasión. Bendito sea el nombre del Señor. La frase que impacta mi vida, la frase que debe retumbar dentro de tu corazón en medio de los enfrentamientos, de la profunda crisis que puedas estar viviendo, los años de vida que tengas en el planeta. Perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Qué estás enfrentando hoy? ¿Qué tiempo te ha tocado enfrentar que aún en momento eres capaz de decir, ¿por qué estoy viviendo esto? ¿Por qué me está pasando esto? Aunque quizás disimuladamente, hasta hipócritamente, has dicho, yo amo a Dios, pero no entiendo por qué me entiende, por qué me tiene padeciendo en este momento. La frase, óyelo bien, porque no saben lo que hacen. Nos sugiere que ellos estaban, la idea de Jesús dar a entender que ellos estaban inconscientes de que estaban pecando. La ignorancia, óyelo bien, la ignorancia no absuelve a nadie del pecado. Aquellas personas se comportaban de manera inicua y ellos lo sabían. La mayoría estaba plenamente consciente del hecho de su maldad. ¿Recuerdan a Pilato? Él mismo había dado testimonio de que el Jesús que le estaban presentando, el que decía ser rey de los judíos, era inocente. En el caso del Sanedrín, para ellos era plenamente consciente de que ninguna acusación legítima podía ser traída en su contra. En el caso de los soldados y la multitud que compraron, podían ver fácilmente. Ellos sabían que lo que estaba pasando en ese momento era una injusticia, que lo que se estaba cometiendo era un acto sucio, y aún así participaron. Hay momentos en la vida donde tenemos que entender que hay verdades
que no pueden ser negociados, que hay principios que no pueden ser negociados. Es mejor morir para vivir estando en Cristo. ¿En qué posición te encuentras hoy? Gozosamente, de una manera morbosa. Muchos de los espectadores burlones en el Calvario habían oído a Cristo enseñar, ellos lo habían visto, ellos se habían maravillado de lo que el Señor hacía en su peregrinaje terreno. Lo habían visto hacer multitudes de milagros. En lo profundo del corazón de cada uno de ellos, no pudieron verdaderamente haber creído que aquel precioso hombre mereciera morir de esa manera tan horrenda. Eran ignorantes de la enormidad de su crimen. Estaban ciegos frente a la plena realidad de que estaban crucificando al Hijo de Dios. Estaban espiritualmente muertos, insensibles. Dice la palabra correspondiente a este hecho en 1 Corintios 2:8. Porque si le hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. No reconocieron que aquel quien estaba matando, aquel que estaban crucificando, que aquel del cual estaban injuriando y causando burlas, era la luz del mundo. Te hago una pregunta en esta mañana. ¿Quién dice? ¿Qué dices tú que es el Señor? ¿Qué significa Jesús para ti? ¿Estás predicando a Cristo? ¿Estás siendo coherente en el mensaje y tu estilo de vida? ¿Estás valorando el sacrificio, el dolor que padeció en la cruz por amor a ti? Bendito sea el nombre. ¿Cómo fue contestada la oración que hizo el Señor? Y yo miro y pienso que fueron muchas las respuestas. La primera le aparece el registro en Lucas 23, verso 40 al 43. Quiero que tengas presente este registro. Lucas, capítulo 23, verso 40 al 40. Ahí se dio la primera respuesta. Vino en el momento de la conversación de uno que inimaginablemente, ¿quién podía pensar que podría volverse un protagonista en medio de la agonía del Señor? El ladrón que yacía a uno de los costados del maestro. Inmediatamente con la conversación del centurión, uno de los soldados que había crucificado al Señor. Verso 47 del mismo registro. Otras respuestas a la oración tuvieron lugar durante las semanas y los meses que siguieron a la crucifixión. Y precisamente tenemos que centrarnos, óiganlo bien, en el día del Pentecostés, cuando el número incalculable de personas que se convertían a Cristo en Jerusalén tuvieron una experiencia maravillosa. Sin duda, muchos de aquellos eran las mismas personas que habían pedido la muerte de Jesús en aquel día y habían arremetido contra su humanidad. Ahí al pie de la cruz. En el registro de Hechos, capítulo 6, verso 7, se nos dice, por ejemplo, que muchos de los sacerdotes, posteriormente, habiéndose burlado y habiendo maquinado y habiendo levantado falso testimonio y consintiendo la muerte del bendito,
confesaron a Jesús como su Señor. Ay, santo, Padre bendito, que tu muerte retumbe en los rincones más oscuros de la tierra y que provoque arrepentimiento en esta temporada. Es importante, mis amados, que comprendamos que el ruego de Jesús por el perdón de sus asesinos no garantizaba el perdón inmediato e incondicional de cada uno de los que participaban. Él estaba intercediendo a favor de todos los que se arrepintieran y creyeran en Él como Señor y Salvador. Su oración era que cuando ellos finalmente comprendieran el terrible hecho que habían cometido y buscaran el perdón del Padre Celestial por el pecado, Él no les tomara en cuenta lo que habían hecho con Él, lo que habían hecho con el Hijo amado. El perdón divino nunca fue otorgado a personas que se aferraban a su odio, a la blasfemia hacia el Señor. De ninguna manera. De ninguna manera iban a ser automáticamente absueltos de su crimen por la oración de Jesús. Pero cuando en la Biblia hay un pero, detente, porque este encierra el mensaje de Dios. Y yo he venido con un pero del cielo a decirte que los que se arrepienten de corazón y buscan de corazón el perdón, como el centurión, como el ladrón de la cruz, como los sacerdotes o las personas de la multitud, todos los cuales posteriormente lo abrazaron, encontrarían misericordia abundante en respuesta a la petición de aquel precioso moribundo a favor de él. La oración de Jesús era una muestra de la profunda misericordia ofrecida a todos los que oyeron, recibieron y aceptaron. Él oró en alta voz por causa de ellos. Ahora entiende por qué él se esforzaba en su agonía cuando dicen los especialistas que era difícil que en el estado en que él estaba pudiese esbozar palabras. Pero dice la palabra en Juan 17 que en el momento de su agonía él buscó la fortaleza para poder dar cumplimiento al objetivo por el cual el Padre lo estaba enviando a la tierra. Sabes, en medio de lo que tú estás viviendo, pídele al Señor que te dé fortaleza y sabiduría. Él oró en alta voz por causa de sus detractores. Juan 11, verso 42. Su pecado era tan insondablemente, su pecado era tan profundamente nocivo que si no hubiese habido testigos que lo oyeran realmente orar por el perdón de aquellos hombres, la mayoría de esas personas habrían pensado que habían cometido una ofensa imperdonable. El perdón por el que Cristo es ofrecido hoy sigue vigente y está presente en esta mañana para todos. Apocalipsis 22:17 nos lo dice. De hecho, mis amados, Dios está deseoso de perdonar a los pecadores arrepentidos. El padre del hijo pródigo representa el afán desmedido de un padre que ama. El padre del hijo pródigo nos da esa enseñanza. Dios está afanado en perdonar a la humanidad. Él ruega para que cada pecador se reconcilie con él. Hoy es el día, es la oportunidad. Segunda de Corintios 5:20, tenga presente este registro bíblico. Ezequiel capítulo 18 del 3 al 32 y Hechos 17 verso 30, no lo recuerda. A quienes lo hacen de corazón, el Señor les promete
libremente bendecirlos con su perdón. Si esa oferta fue extendida a aquellos que asesinaron al autor mismo de la vida, díganme una cosa en este día, ¿cuánto más no va a estar disponible para nosotros hoy? ¿Qué estás pasando? ¿Qué estás viviendo tú en esta temporada? ¿Habrá algo que todavía esté dentro de tu corazón latente y te tenga confundida, confundido? ¿Cuántas y cuántos en esta temporada se acercan en la oración al Señor y le dicen una y otra vez más, le dicen, Señor, perdóname, perdóname, porque no han podido superar ese momento de equivocación, ese momento de tragedia, ese momento donde cometiste algo que iba en contra de la ley de Dios? Y no has podido superar el fracaso y no has podido superar la situación que te llevó al estado en el que te encuentras. Y le dices al Señor todos los días, perdóname, perdóname, perdóname. Para ti este es el mensaje que hoy traigo en este día. Que he venido a decirte que el Señor te ha perdonado una vez más. El Señor abre los cielos hoy para ti. El Señor condiciona tu vida. Libertad. Libertad. La cruz es la llave a la libertad. La cruz y la voz del Señor resuena hoy en tu corazón y te dice, te he perdonado para que tu camino sea limpio, para que puedas transitar en medio de tu desorden y entender que lo que yo prometí hacer contigo, yo le estoy dando cumplimiento. Yo lo hice por ti hace 2000 años en la cruz. También por ti ofrecí mi vida para perdonarte y para liberarte de toda maldición. Quiero orar en esta hora, porque sé que hay corazones tristes, porque sé que hay corazones que están dolidos, entristecidos con raíces de amargura. Permite que la gracia divina te alcance en esta mañana. Ahí donde estás, respira profundo y dale gracias a Dios. Dile, Señor, tócame en este día, Señor. Quiero sentir tu presencia, Padre. Quiero sentir de tu amor, Señor. Quiero sentir, Señor, de esa consolación que trae tu presencia en mi vida. Quiero sentir la acción liberadora del efecto de la cruz para todo lo que tenga que ver con mi vida, con mi familia. Y que esta temporada que viene para mí sea una temporada diferente. Bendito sea el nombre de Dios. Que todos los actos, que todo nuestro peregrinaje tenga sentido, cobre vida y resurrección. Aquella que se siente que necesita de ese poder de resurrección, que en esta hora reciba en el nombre de Jesús. Déjame decirte que no es estéril la obra de la cruz y que la sangre de Cristo tiene poder sobre tu vida. Gracias, Señor. Agradecidos y agradecidas por ese regalo precioso, Señor. Quiero bendecir la vida de Kerly, la vida de Luis Grimaldo, la vida de Verónica. Reciban ahora ese poder, ese regalo. Hay corazones agradecidos. La vida de la pastora Luz Marina Marín y su casa. Toda desgracia, toda vergüenza. A los que aman a Dios. A los que quizás como Tomás en algún momento se sintieron afligidos porque la situación fue tan terrible que empañaron la visión. No critiques a Tomás y entiende su dolor. Quiero decirte en esta hora que en medio de tus torpezas el Señor te comprende y te dice, ven. Tienes la oportunidad hoy de meter tu mano una vez más. Aquí están las muestras. Aquí están las evidencias para el juicio. Ven a mí y mira y contempla con los ojos de la fe las marcas y las huellas de lo que yo ofrecí por ti.
¿Será eso más grande? Lo que vives y lo que estás experimentando, las palabras de maldición que lanzaron, que lo que yo ofrecí por ti en la cruz. Es mi amor por ti. Es la gracia divina que te arropa en esta preciosa mañana. Que Dios les bendiga grande y poderosamente y que sea una semana confrontativa, liberadora, que tu visión, que tus oídos y tu corazón palpiten y experimenten la verdad de la cruz. Les bendigo con bendición del cielo. Reciban un fuerte abrazo desde Barranquilla. Su amigo incondicional, Pastor Manuel Caicedo.